Si hay una paradoja en materia tributaria, es el impuesto a la renta de empresas. Lo irónico es que esa paradoja se da tanto en países de la OECD, en países de renta media y en América Latina. Y la paradoja dice, o nos enseña que es mejor, que en los últimos 20 años hemos bajado el impuesto a la renta en tasa casi un 40%, y sin embargo recaudamos 20% más que antes. Es más, tributariamente, ¿qué tienen en común Guatemala, Estados Unidos, Alemania, República Dominicana y Japón? Que ninguno de ellos recauda más de 3 puntos del PBI en impuesto a la renta de empresas. Muy bien. ¿Quiere decir eso que América Latina está bien? No. ¿Cuál es el gran problema de América Latina con respecto al impuesto a la renta de empresas? El gran problema de América Latina son los incentivos. Y surge de que primero no ha entendido la paradoja, no ha entendido de que yo puedo rebajar las tasas y con eso aumentar la base imponible a la misma vez y tener una recaudación superior. Entonces, ¿qué hace América Latina? Da incentivos sumamente violadores de la equidad horizontal, unos tratamientos diferenciales terribles. Segundo, los da sin control, los da a tasas bajísimas, muchas veces, como en el caso de la zona franca, a tasa cero, y lo que hace es permitir una enorme ilusión. ¿Qué quiere decir? Que pongo todos los gastos donde la tasa es normal y pongo todas las ganancias, las dejo en la zona franca donde no estoy grabado. Hago lo que se llama precios de transferencia interno. Todos los gastos donde me graban y todas las utilidades donde no me graban. ¿Cuál es el grave problema que tiene eso? Es que se precisa tener un impuesto a la renta de empresas que por lo menos marque un piso. América Latina ha malinterpretado que en el mundo faltan capitales. En el mundo no faltan capitales, en el mundo lo que faltan son empresarios. Y los empresarios no vienen exclusivamente por los impuestos. Si uno hace encuestas, los empresarios buscan los impuestos como en la quinta prioridad. Antes de ello está la seguridad jurídica, está la calidad del ingreso, está el tamaño del mercado, existen factores mucho más relevantes. ¿Quiere decir esto de que no tenga que haber incentivos? No, debe haber incentivos, pero deben ser racionales y deben obedecer a las 3 razones principales. La primera es solucionar un problema con el mercado, una externalidad negativa. El país tiene un problema de agua, entonces tiene que subvencionar en cierto lugar, no puede hacerlo porque el agua es de uso masivo, da un pequeño beneficio en el impuesto a la renta. Segundo, porque tiene externalidades positivas. Si se me produce la inversión de una empresa de alta tecnología en un lugar, pues muy bien, eso tendrá spillover y lo debo reconocer. El segundo punto es porque es cierto que en América Latina hay algunos problemas de competencia relativos. ¿Qué quiere decir? Como no tenemos una infraestructura, quizá en algunos lugares de América Latina debamos dar un beneficio para que América Latina o ese país o esa región mejoren y un pequeño beneficio en el impuesto a la renta. Y el último punto es reconocer que existe una competencia internacional y algunas industrias están muy expuestas a ellas y una pequeña diferencia en el impuesto a la renta puede servir, pero no va a ser el factor determinante. Por eso América Latina tiene que cambiar su sistema de incentivos y lo tiene que hacer bajo 3 supuestos. La primera, los incentivos deben ser estratégicos. Tienen que ser solamente para aquellas cosas que se consideran dentro de una estrategia nacional de desarrollo. Básicamente, empleo, innovación tecnológica y favorecer zonas de desarrollo económico relativo más bajo. Segundo, tienen que ser decrecientes. Creo que ya hemos visto el enorme fracaso del concepto de la industria naciente, porque nosotros tenemos industrias nacientes que llevan 60 años tratando de nacer. Y por último punto, deben ser transparentes. Y esto es fundamental.
transparentes a nivel micro, porque no se puede dar exoneraciones tipo zona francas o tipo tax holiday de tasa cero, sino que tienen que ser de tasa reducida, la cual debe ser declarada ante las administraciones tributarias para que estos puedan controlar que no hayan los precios de transferencia internos que acabo de explicar. Y segundo, y quizá tan importante como el anterior en transparencia, es que deben tener un control macroeconómico. Debe hacerse un estudio de gasto tributario que debe estar incluido en el presupuesto y que de alguna manera además debe de reflejar claramente a sus beneficiarios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno escucha los partes de guerra y dice, hoy en tal guerra murieron 20 personas, se vuelve insensible. Si son 20, si son 40, si son 50. Cuando uno escucha un parte de guerra y ve uno a uno las personas que murieron, su edad y de dónde son, ahí es cuando reacciona. ¿Qué quiero decir? Que me digan que el gasto tributario en renta es el 1% del producto, no me dice nada. Cuando me dicen la mitad del gasto tributario de ese 1% solo pertenece a un tipo de industria que tiene 4 empresas, es ahí cuando existe la reacción. Estas son cosas muy importantes y América Latina debe saberlo porque el impuesto a la renta de empresas, si bien es una recaudación complementaria, es una recaudación fundamental. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta de empresas es el que liga, de alguna manera, el ahorro con la inversión. Y si no tenemos esa liazón bien clara, muy difícil que en el futuro podamos tener un sector empresarial realmente competitivo.